Hola, cannabináticos, bienvenidos a esta nueva parte, esta nueva edición de El Dapsayuno 2021, donde estamos haciendo un recuento de lo que es importante y lo que no es importante para la comunidad psicoactiva este año. Y como siempre, vamos a empezar de la mejor manera posible con un DAP. Es la mejor manera de iniciar la semana, la mejor manera de iniciar el día con la información psicoactiva y un buen DAP. Así que, disculpen, quédense, quédense todo el programa para compartir las mejores vibras, la información que necesitan para ejercer tu derecho como usuario de cannabis, para estar bien informado y, por qué no, para compartir el amor con la planta amiga y con los demás amantes de la planta amiga, los cannabináticos. Y vamos a pasar con la primera sección. Deben saber que este programa va a tratar de las elecciones. Este año en México vamos a tener las elecciones más grandes en mucho tiempo en nuestra historia. Y tengo una entrevista preparada, una entrevista que hice con Emma Rodríguez Romero de Estudiantes, disculpen, de Latinoamérica por una política sensata de drogas. Y con ella platicamos de lo que es posible para los usuarios de sustancias en términos de, pues, del periodo electoral. Pero antes de eso vamos a empezar con la sección de reducción de riesgos y daños, la información sobre el uso seguro de sustancias como lo son los concentrados de cannabis. Así que vamos a ver que el perrito nos dé la transición. Ahí está bien, marihuano ese perrito para variar. Y el día de hoy no les tengo información nueva. Esta información pueden verla completa en el perfil de Teddy Bear Edibles en Instagram. Y también la compartí en el episodio pasado de El Dapsayuno. Pero ¿por qué las traigo de nuevo? Se las traigo de nuevo porque quiero pedirles ahora yo un consejo. Como recuerdan, la semana pasada les platiqué sobre la diferencia entre el crumble y el shatter. Les expliqué y les mostré estas diapositivas donde vemos, por ejemplo, la diferencia de temperaturas ideal a la que se recomienda pues vaporizar cada una de las texturas. Y hoy quiero preguntarles, ¿ustedes cómo le hacen para recoger estas dos texturas diferentes? Puesto que, como vimos la semana pasada, el shatter se quiebra e incluso si uno no es cuidadoso puede salir volando cuando le pegas demasiado fuerte intentando tomar un trozo. Y por otro lado, el crumble se desmorona. Entonces, si es un crumble, digamos, con muy poca humedad, un polvo muy seco, lo cual no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente varía según las condiciones de la extracción. Pues aún así, si es muy seco, se desmorona y es difícil que se quede pegado a la herramienta. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen? Con el shatter, usando el calor, es fácil que adquiera un poco de viscosidad y se quede pegado, pero con el crumble todavía no encuentro la manera ideal, sobre todo de tomar grandes porciones del crumble y que no se caigan por ahí. Entonces, compártanme cuál es su estrategia ideal, si requiero de alguna herramienta en particular. Estoy usando una que tiene forma de cucharita, lo pueden ver, pero no es muy grande. Tal vez necesito una más grande para dabs más grandes. Tendría sentido. Pero bueno, espero sus comentarios y ojalá esta información pueda fluir entre usuarios de cannabis y pues nos ayude a todos, ¿no? En fin, vamos a ver ahora sí lo que tiene que ver con pues algo de contenido nuevo, información nueva. Y primero que nada, quiero hablar sobre el reglamento de cannabis medicinal entre comillas, que se publicó finalmente la semana pasada.
Esto es un tema muy confuso y del cual también ya es un poco gastado. Yo personalmente llevo cubriendo el tema y llevamos cubriendo el tema en Cannabináticos desde 2018. Pueden ver en YouTube una entrevista que tuvimos en su momento con José Manuel Martínez Vallejo de AMEM. Y bueno, en esa entrevista básicamente él nos contó todo lo que se puede contar desde la perspectiva del usuario, ¿no? Desde la perspectiva del usuario médico y sobre todo cómo este reglamento no velaba por sus intereses ya en ese momento él decía que la palabra paciente se mencionaba muy poco y que, en fin, que el reglamento en sí solo estaba hecho para favorecer a la industria, a la gran industria, que no está mal, pero que de ninguna manera es un reglamento que le sirva a los pacientes de cannabis, por lo menos no a la gran mayoría. Entonces es por eso que no he tratado más el tema. Pienso que si queremos entender la perspectiva de los pacientes, lo cual es la más importante y por supuesto esa entrevista sigue siendo muy valiosa. También José Manuel nos ha visitado en un podcast marihuano. Ahí pueden también en Spotify escuchar esa entrevista y entender más esta perspectiva. Es por eso que cuando finalmente se publicó este reglamento, pues ya siento que yo todo lo que tenía que decir ya estaba dicho. Reitero que me parece que no sea un reglamento que vaya a satisfacer a los usuarios médicos. En realidad lo único que contempla pues son los productos con cierta cantidad de CBD, puesto que el THC sigue siendo ilegal desde la Ley General de Salud. En ese sentido, pues si bien es cierto que el CBD tiene un uso médico importante y que seguramente el hecho de que sea ya más accesible y sobre todo que la gente pueda acceder a CBDs de buena calidad, pues eso sí va a ayudar a la gente, ¿no? Y bien por ello, pero es difícil pensar en solo el CBD como el cannabis medicinal. Después de todo, lo que se ha descubierto es que los mayores beneficios de cannabis, del uso de cannabis medicinal, se demuestran o se expresan cuando se usa todas las moléculas de la planta en una proporción específica según el padecimiento que se quiera enfrentar. Entonces, para hacer un buen uso del cannabis médico, yo pienso se tiene que contemplar el uso del CBD, del THC, del CBN, del THCV, del CBG, de todos los cannabinoides, pero también de los terpenos, de los flavonoides, de toda la planta. Entonces es un poco erróneo decir que esto es para el uso médico del cannabis. Es una parte muy acotada, muy limitada del uso médico del cannabis. Qué bueno que finalmente se publicó. Ya tenían 3 años de que tenían que publicarlo y no lo habían hecho. Al parecer a nadie le importaba tal retraso, con tal descaro del gobierno. Pero bueno, ahí está. Les repito, si quieren conocer más, visiten el contenido que ya hemos hecho en Cannabináticos. Difícilmente vamos a volver a tocar el tema porque, les decía, esto es algo que va a favorecer más a la investigación y a la industria. Que sí, cuando den ellos sus resultados, estaremos también ahí para ver qué onda, pero seguramente eso tardará también un poco. Entonces, pues sí, vamos a despedirnos, espero, del tema del reglamento del cannabis por un rato. Y ahora otra curiosidad, y es que en Estados Unidos un grupo de activistas, los mismos activistas que promovieron la iniciativa por la cual en el Distrito de Columbia, en Washington DC, la capital de Estados Unidos, ahora es legal la posesión y cultivo de cannabis. Bueno, este mismo grupo de activistas está ahora promoviendo una iniciativa para regalar algunos gramos de cannabis, de flor de cannabis, a aquellos que acudan a los centros de vacunación a aplicarse su vacuna contra el COVID-19. Les leeré un poco de una nota que escribí para la dosis.org. Les recomiendo que si quieren conocer bien de esta información y de otros temas, visiten la dosis.org. En fin, regalarán cannabis a quienes se vacunen contra COVID-19. ¿Cómo incentivar a la gente a vacunarse contra el nuevo coronavirus? Un grupo de activistas canábicos en Washington DC tiene una propuesta singular. A cada persona que se vacune le regalarán una bolsa de marihuana. El grupo DC Marijuana Justice
los mismos que a través de la iniciativa 71 legalizaron la posesión y cultivo de cannabis en el Distrito de Columbia en 2014, están orquestando esta acción. El giveaway de cannabis ocurrirá alrededor de los centros de vacunación en la ciudad. A pesar de que la localización de los centros aún no se ha anunciado, Marijuana Justice ya está buscando voluntarios. Hasta ahora, varios cultivadores locales han prometido hasta 3 onzas de cannabis para regalar, y los organizadores esperan colectar hasta 5 onzas para el momento en que empiecen a regalarlas. En el giveaway, planean incluir también semillas de una variedad local, Grassos Green. De acuerdo con Adam Eidinger, cofundador de DC Marijuana Justice, la idea de los antivacunas son comunes entre los usuarios de cannabis y el público en general. Entonces, esta iniciativa es una forma de incentivar a la gente a que se vacune. Y aquí cita su declaración de Adam Eidinger, que dice: si tú crees en la ciencia que respalda el uso médico de la marihuana, debes creer en la ciencia que respalda la eficacia de las vacunas. Con información de International Highlight. Así que bueno, sin duda es una idea interesante. Son me parece, los temas más coyunturales para este espacio, que tiene que ver con pues la vacuna del COVID-19 y esta iniciativa de esta gente que busca, pues yo pienso que de alguna manera incluir a la marihuana en la discusión sobre la relevancia de la vacunación como un medio de protección, pues no solo para el individuo, sino para toda la sociedad. Y pues también abordar la pregunta, bueno, para mí es una pregunta, yo no tenía pensado que hubiera tanta gente con ideas de antivacunas entre la comunidad de usuarios de cannabis, pero pues seguramente que la comunidad de usuarios de cannabis es muy amplia, así que pues ustedes díganme, ¿ustedes tienen ideas antivacunas? ¿Conocen a gente de marihuana que tenga ideas antivacunas? ¿Y cuáles son estas ideas? Porque pues a mí me parece que tiene cierto sentido lo que él clama, ¿no? Es la ciencia la que nos ha abierto paso en el reconocimiento formal de los usos médicos de cannabis, y pues también es la ciencia la que nos ha dado esta posible respuesta a una de las pandemias más grandes de los últimos 100 años por lo menos. Entonces pues ustedes díganme qué piensan. ¿Tiene sentido esto de regalar marihuana a quienes se vacunen con el COVID? No lo tiene. En fin. Y por último, antes de continuar con la entrevista y con el tema de este Dapsayuno, que tiene que ver con las elecciones del 2021, quiero recordarles que ya está disponible la jornada cultural canábica que organiza Mindsurf. Y no solo eso, sino que ya están disponibles todas las ponencias, todas las pláticas, todos los tips que esta comunidad de expertos en varios temas de cannabis ha preparado para ustedes. Ya no me dio tiempo de agregar los últimos flyers que se hicieron sobre el uso médico, particularmente, es donde no pueden dejar de enfatizar lo amplio y la buena calidad que tiene. Ahora que estábamos hablando del reglamento y esto, bueno, pues para la jornada canábica se buscó el acercamiento con el doctor Pagasa, el doctor Rubén Pagasa, quien da en México el único diplomado que tiene certificación con validez ante la Secretaría de Educación Pública. Este es un diplomado precisamente de cannabis médico, que han tomado ya varios profesionales de la salud. Entonces pues a este doctor, al doctor Rubén Pagasa, se le buscó y se le hizo una entrevista precisamente sobre lo que es posible con este nuevo reglamento, y pues además se aprovechó para que platicara un poco pues sí, del cannabis médico, ¿no? Porque es un tema donde hay mucha desinformación, y pues esta es una persona que se dedica al cannabis médico, ha tratado a muchos pacientes de diversos temas con diversos padecimientos. Entonces definitivamente sabe muy bien de lo que habla. Y y sí, de nuevo habrá en este tema del cannabis médico, habrá
pláticas sobre los principios del cannabis medicinal, por si tú no sabes nada, absolutamente nada. Ahí podrás introducirte con información de muy buena calidad, y a pesar de que es información pues introductoria, no es información superficial, sí llega a un nivel de profundidad bastante considerable, y además podrás entender pues los principios básicos de las extracciones más comunes del RCO, del Rick Simpson Oil, del aceite que se hace con alcohol. También podrás ver cómo se hace pues de cierta manera que no vaya a afectar tanto tu salud, y que vaya a fin de cuentas a ser un producto que sí contribuya a tu calidad de vida. Entonces de verdad aprovechen todo este contenido. Además de eso hay pláticas de cultivo de cannabis, de activismo, de la ley. Hay mucho, el contenido musical es muy grande. Esa persona que ven ahí, el buen Eros, no solo tiene una plática sobre los efectos, digamos, del cannabis. Él es alguien muy, muy versado en la información científica y médica, pero él también preparó un DJ set. Así que la marihuana está en todas las formas posibles. Aprovechen la jornada. Si les interesa adquirirla todavía a un buen precio, escríbanme a Cannabináticos, donde, bueno, de parte de la dosis estamos dando solo 4 entradas, disculpen, 4 entradas todavía a precio de preventa, 250 pesos. Además de que si llevan un bonito regalo, unos ejemplares, unos pequeños manuales, que eso les debo decir, eso sí tengo que decirles, tienen que recoger en la Semilla Grow Shop, que está en Coyoacán, en la Ciudad de México, o pagar el envío. Pero bueno, es un regalo que se les da además del acceso a la jornada. Entonces, si les interesa, escríbanme. Recuerden, tengo solo 4 entradas de estas. Y es todo. Ahora sí, vamos a ver pues lo más importante de los últimos días. Y para ello vamos a pedirle otra vez al perrito Pacheco que nos dé la transición. Un escenario interesante, ya Tienes que, que desayunar, perrito. bueno, Bueno. había un poder Un ahí. momento, Emma. Ya, disculpen. Bien, como les decía, este año México va a celebrar unas elecciones muy singulares y muy grandes. Para empezar, disculpen, aquí están mis notas. No, estas no son. Bueno, va a haber alrededor de 16 estados que van a contender. Aquí está. 15 estados de la República donde se va a contender por el puesto de gobernador. Además de eso, se va a renovar la Cámara de Diputados Federal. Y hay más de 1000 presidentes municipales que también van a buscar, bueno, 1000 presidencias municipales donde va a haber elecciones. Entonces, como podemos ver, sí es una elección muy grande. Aquí al lado ven las imágenes, unas imágenes que tomé del Instituto Nacional Electoral, donde tienen información particular de dónde van a ser estos estados, cuáles son. Busquen su estado para que se enteren qué va a ocurrir en cuanto al poder político. Y ahorita les platico cuáles podrían ser las oportunidades según yo. Para empezar, la renovación de la Cámara de Diputados. Como sabemos, el pasado noviembre el Senado aprobó y pasó precisamente a la Cámara de Diputados la iniciativa para la regulación del uso personal de cannabis. Es ahora es ahora en la Cámara de Diputados donde tiene que discutirse, y donde hay alguna oportunidad de tal vez hacer cambios sustanciales, o tal vez, si es necesario, regresar la ley al Senado para que hagan una ley decente. Y es también esta cámara que en este año va a cambiar su configuración, porque vamos a votar por los diputados que queremos que estén ahí. Ahora, también es importante decir que es la primera vez en la historia que estos diputados pueden buscar reelegirse, o sea, volver a ser diputados sin dejar de ser diputados. Esto porque a finales del año pasado, justamente ellos aprobaron la reforma política que les permite, pues eso, les permite buscar reelegirse sin dejar el cargo. Esto quiere decir que, pues sí, están en una posición de poder
absoluta, me parece, por lo menos en cuanto refiere a diputados, tienen todo el poder de ellos mismos, excepto en las elecciones. Es ahora donde tenemos, digamos, alguna forma de, si es que es posible, hacer nuestro poder valer, porque es ahora donde ellos tienen algo que perder, el cual es simplemente su trabajo y su dinero. Entonces, ahora que tienen algo que perder, van a buscar, pues, hacerse a la idea de que según ellos sí escuchan a la gente, ¿no? Es su trabajo, pretender que escuchan a la gente, o por lo menos a toda la gente, cuando sabemos que solo escuchan a cierta gente, pero bueno. El punto es que ahora que ellos van a hacer esto que son sus actos de campaña y así, pues será importante pues estar al pendiente de a ver qué pasa, ¿no? Ahora donde está la jugada del cannabis, es justamente donde van a buscar qué ganan y qué pierden, pues también hay que ver que nuestros intereses se vean representados y que nos tomen en cuenta, ¿no? Que sepan que por parte de los usuarios de cannabis, pues tienen bastante que perder. Luego, el tema de las gubernaturas y de las presidencias municipales. A este respecto, yo particularmente quisiera recordar el punto de acuerdo que introdujo la diputada Marta Tagle en la pasada legislatura, que no estoy seguro de que todavía siga vigente porque pues, es un ejercicio legislativo que ya acabó. Sin embargo, pues está el presidente. Y lo que básicamente trataba este punto de acuerdo era hacer un llamado a los ejecutivos, a los presidentes y a los gobernadores a usar las fuerzas de seguridad para para perseguir delitos violentos, para no perseguir a usuarios de cannabis que no son violentos. Y pues bueno, ahora que también ellos van a buscar reelegirse, que también va a haber un cambio en el poder de ese lado, pues me parece interesante reflexionar sobre esta posibilidad y pues es un poco sobre lo que platiqué con Emma. Ahora ya vamos a escuchar su entrevista. Disculpen si a veces el audio no es lo mejor, pero bueno, el internet a veces que es un poco deficiente aquí en México, pero yo creo que las ideas generales se entienden. Entonces, pues sí, aquí la tienen a Emma Rodríguez Romero, directora y fundadora de Latinoamérica por una política sensata de drogas. Y sí, primero le pregunté sobre pues, este panorama general que se nos presenta ante estas elecciones como usuarios de sustancias. Y pues escuchamos. Como bien lo planteas, ya vienen épocas de elecciones y es un escenario interesante, ya que, bueno, había un poder, hay un partido político en específico que tenía dominado, que tiene aún dominado la Cámara y de diputados y de senadores, ¿no? Y tiene, por ejemplo, en la mayoría de las alcaldías. Eh, Vamos a ver qué es lo que sucede. Si bien yo creo que como lo que me comentabas de lo del voto, si nos escuchan, si no, es súper importante y ejercer ese derecho, pero también esa obligación y sobre todo saber por quién votar, ¿no? En el caso de que nosotros somos personas que nos interesa la reforma a la política de drogas y que nos interesa un cambio, una transformación en los programas del gobierno, en los programas públicos que tienen relación con el uso de sustancia psicoactiva, con el tema de la rehabilitación cuando hay uso problemático, ¿no? Etcétera, etcétera, pues tenemos que poner atención en eso, en los candidatos que vayan a tener en los diferentes partidos políticos. También hemos estado viendo una transformación en nuestro país de cómo se ha estado llevando a cabo la política, ¿no? Si bien tenemos un partido nuevo, también decirlo, ¿no? Este partido que tiene la presidencia no es un partido de hace 71 años o más, como lo es el partido anterior que la dejó, o un partido igual ya antaño como es el partido del PAN. Por ejemplo, en el caso del partido que predomina, son muchos registros de personas jóvenes, ¿no? A Diputación Federal. Personas jóvenes, uno que otro sí apoya, ¿no? La regulación de la cannabis, es un tema que abanderan, entonces será interesante ver si estas personas jóvenes de este partido llegan ya a ser candidatos de su partido en la demarcación que quieren. Y sí,
no queda más que tener mucha atención, ver cuáles son las, estudiarlas y también que los diputados tienen como medios de comunicación directo, ¿no? O sea, y más cuando están en campaña. Les puedes preguntar por Twitter qué opinan, ¿no? De la regulación ya del cannabis, de lo que se aprobó con la cannabis medicinal, de la reglamentación, y con base a eso ir viendo qué hacer, ¿no? Esa fue, como les decía, su respuesta sobre el panorama general. Y después le pregunté a Emma precisamente sobre qué opinaba ella respecto al punto de acuerdo de la diputada Tagle y la oportunidad que había para, pues desde un nivel local, digamos, pedir algo que a mí me parece como de sentido común, ¿no? Que es que las fuerzas del orden y la seguridad pública pues se enfoquen a perseguir delitos que sí afecten a la seguridad pública, ¿no? Delitos violentos. Después de todos los usuarios de cannabis solo nos afectamos a nosotros mismos, por lo menos en la mayoría de las situaciones. Así que ella me respondió también algo muy que también es muy sensato. No por algo la organización se llama Latinoamérica por una política sensata de drogas. Hay gente muy sensata ahí dentro. Entonces, escuchemos su respuesta y ahorita les digo lo que yo pensé después de escuchar la respuesta de Emma. Es también momento de dar nuestro voto a quien sí nos escuchó, en este caso como personas usuarias de cannabis, ver quién votó a favor o quién está de acuerdo, quién, por ejemplo, fue a visitar el plantón, quién sí le interesa y quién no. Y de ahí, pues, emitir nuestro voto, ¿no? Eso también es una de las ventajas que se tiene con la reelección, que se supone que si quieres reelegirte tienes que hacer bien tu trabajo para que te para que vuelvan a votar por ti. Y sí, después de escuchar eso dije, tiene razón. Y, y sí tiene razón sobre todo en algo que yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo y es que a veces no termina de cuajar lo que vemos en la televisión, lo que dicen algunos políticos con lo que sentimos nosotros en la realidad como usuarios de sustancias, ¿no? Y pues sí, yo creo que también es importante recordar que en todo el país, en México, hay muchas realidades muy diversas y no es lo mismo que te tuerza la policía por traer un porro aquí en la Ciudad de México, a que te tuerza la policía por traer un porro en Guanajuato, a que te tuerza la policía por traer un porro en Guadalajara, a que te tuerza la policía por traer un porro en Tijuana, o en Yucatán, o en Campeche, qué sé yo, hay muchos estados, muchas ciudades, muy diferentes todas, entonces pues sí necesitamos de alguna manera este respaldo desde la ley para también desde abajo poder hacer un poco de, pues, de presión para una acción al cambio, ¿no? Pero también quiero saber ustedes qué piensan, porque después de todo, a finales del año pasado también vimos un surgimiento del activismo en los estados de México muy grande, muy diverso, muy fuerte. También vimos, como les decía, este otro lado, la represión, como lo que ocurrió en la ciudad de Morelia. Eh, pero pues sí, también supongo que, 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 pues ustedes tendrán algo que decir. Pónganlo en los comentarios, por favor. Y después, pues también le pregunté a Emma sobre qué alternativas había para la gente, o de alguna manera qué alternativas al voto había para hacer un poco de presión como ciudadanos, como electores, como gente que vive aquí y tiene derechos humanos. Pues yo le preguntaba, porque seguramente también ustedes sabrán o sentirán pues el desencanto con el voto, ¿no? Todos sabemos que en época de elecciones todos los políticos prometen mil y una cosas, de las cuales, pues como les decía, solo tienen intereses hacia ciertas personas, entonces sabemos que a fin de cuentas podemos votar, podemos no votar y a lo mejor la situación no cambia mucho, o más bien es muy probable que no cambie mucho la situación, votemos o no. Entonces, pues yo le pregunté sobre esto, ¿no? Sobre las alternativas, digamos, alternativas políticas. Y pues ella también dio una respuesta, pues es bastante obvia, es que es lo que promovemos aquí en Cannabináticos, pero pues bueno, escuchémosla también a ella. Una respuesta muy buena, o sea, por obvia no quiero decir que sea mala, pero
no deja de ser sensata y a veces así es, lo obvio por algo es obvio, porque es lo más, ¿cómo decirlo? Efectivo, lo más eh, que va acorde a la situación, en fin, escuchemos de ella. Porque todavía no hemos transitado en temas de leyes a que esto cambie. Se ha ganado mucho en el discurso y como tú bien lo señalas, tenemos en el congelador la iniciativa, ¿no? Buena o mala, sigue en el congelador ahora con la Cámara de Diputados. Entonces, cuando hubo este fallo a favor del Senado, por ejemplo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, que justo vamos como un súper adelante y que no, pues ya falta bien poco, pero pues si sales a la calle con un porro te van a seguir agarrando y te van a seguir extorsionando. Y si das cuenta, por ejemplo, hay contrariedades hasta en el propio gobierno y en los propios programas, por ejemplo, con ADIC, las campañas que tienen no va para nada a la par de lo que se plantea la regulación, ¿no? Entonces, yo creo importante que sí hay que seguir presionando, pero también hay que exigir que eso quede plasmado en una ley o que quede justo plasmado también en una reforma a ciertos programas y a ciertas leyes, ¿no? Una reingeniería de los procesos eh, de políticas públicas y gubernamentales, porque aún no se transita del paradigma de la persecución, la victimización a los usuarios. O sea, y eso es a veces lo que tengo como ciertos conflictos cuando estamos hablando con otros compañeros o estudiosos del tema, que a veces sentimos que ya lo tenemos muy ganado, ¿no? Que ya está, pero sin lugar a dudas para el ciudadano común y corriente y el usuario común y corriente que no está excluido en estos temas, no ha pasado nada. O sea, sigue teniendo que comprar el mercado ilegal con ciertos riesgos, sigue corriendo riesgos de si trae cannabis, por ejemplo, en el metro, tener una sanción, ¿no? Con lo que hubo esta situación. Sigue habiendo todos estos riesgos. O sea, igual ya eso hay que aceptarlo, ¿no? El que se ponga en la mesa, el que se esté discutiendo, el que ya nosotros digamos con quién vamos a votar y quién no, porque con la cannabis, quién la quiere regular, quién quiere seguir en el prohibicionismo, pero sin lugar a dudas está complicado ese escenario de que de un día, o sea, que sea muy fácil que se cambie esa situación. Por ejemplo, recuerdo cuando en un principio fuimos a hablar con Sheinbaum, con la jefa de gobierno, fue Polo, fue Carlos Zamudio, y fui yo, y ella nos decía que no nos preocupáramos, que los policías tenían este mandato de perseguir delitos mayores, ¿no? Que no perseguir a usuarios de sustancias. Y bueno, ¿qué ha pasado en la ciudad? ¿No? Yo sigo viendo que sigue habiendo detenciones, ¿no? Solo porque hueles a cannabis. Este, entonces, pues es una buena iniciativa, pero como te planteo, falta todavía mucho y también cuando tienes este cargo público, esta responsabilidad, pedir o formular lo que se puede realizar, ¿no? En este caso, yo creo que se debería exigir que se pueda eh, descongelar la iniciativa, ir también checando, no son solo también como las leyes, ¿no? Ir checando los programas que se tienen, por ejemplo, en temas, ¿no? Que se les está dando a las personas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las rehabilitaciones, no ha pasado nada con los anexos, siguen muchos anexos, ¿no? Estos lugares fuera de serie. Esa fue la respuesta de Emma respecto a las alternativas políticas que tenemos para quienes ya estamos muy pues desencantados con el voto, con el proceso electoral, con esta pues con este teatro mediático que se arma en época de elecciones. Y por último, le platiqué a Emma que nos contara sobre Latinoamérica por una política sensata de drogas, la organización que ella pues ayudó a establecer aquí en México y en Latinoamérica. Y pues sí, sobre
a final de cuentas el PSD también es una alternativa política al voto, al activismo, a la acción política. Es otra forma de buscar hacer incidencia para cambiar la situación pues, de nuestras comunidades locales. Con ellos, como parte del EPCD, yo soy parte del EPCD y como parte del EPCD fue que organizamos el concurso de arte psicoactivo el año pasado. Pueden escuchar en un podcast marihuano en Spotify una entrevista que tuvimos con algunos de ellos, de los participantes y ganadores y menciones honoríficas y demás, de estas pues jóvenes artistas que pues desde varios lados de Latinoamérica hicieron pues de alguna manera una expresión artística como un contrapeso también a las ideas de la prohibición. Escuchan ese podcast ahí, eso es parte de lo que hace el EPSD. Entonces pues también le platicé a ella que nos contara sobre la organización y pues aquí la tienen. Pues yo creo que hacer también uso de los recursos que se nos dan como ciudadanos, ¿no? En este caso es hacer nuestra tarea y ver cuál es el candidato mejor. Y tal vez no gana, pero lo hicimos, ¿no? O sea, votamos y si no gana nuestro candidato y gana otro candidato, pues estar ahí también, ¿no? Y estarle exigiendo, como bien lo señalabas, ¿no? Que nos representen, que recuerden que están ahí porque tienen un cargo público, porque están representando a una sección de la población, de la sociedad, entonces que tienen que hacer valer eso, más allá de los intereses que puedan ellos tener o que pueda tener su partido, ¿no? Entonces, ir viendo cuáles son, por ejemplo, los teléfonos. Cada diputado o tiene su correo y su teléfono y su oficina para que te atiendan, ¿no? Y más como bien lo señalas, ahorita en época de elecciones que van a prometer absolutamente todo y hay una alianza muy interesante, ¿no? El PAN, PRI, me parece que el PRD, va a estar interesante estas elecciones, ¿no? También el partido que está ahorita, Morena, el Partido Verde. Entonces, también recordar, no, es importante no olvidar como lo que ha pasado, ¿no? De pronto, yo sí tengo una opinión un poco fuerte en el tema de que hay luego expresidentes que ya cuando no son presidentes y no tienen ningún poder, se declaran a favor de la regulación, se declaran por una política integral hacia las drogas y qué pasó en su sexenio, ¿no? Ahora ya no puedes intervenir, tal vez tu opinión sea muy importante y válida y escuchada y salga en algunos medios de comunicación, pero ¿y? Entonces, pues como ciudadanos queda de ser eso, también ser muy críticos, ¿no? No dejarnos ir por la labia de nuestros buenos políticos. Y yo creo que los hechos, ¿no? Hablan más que las palabras. Entonces, también hacer presión en las redes, ir increpando con las preguntas. Como alternativa, yo creo que es participar. Participar cuando se haga, por ejemplo, en el tema del plantón. Ahorita hay una situación, ¿no? Lo del COVID y eso hizo que un poco bajara, ¿no? La participación de la mayoría y el tema del confinamiento, pero esperemos que ya este año poco a poco vayamos saliendo de esa situación y pues participar, apoyar, por ejemplo, el movimiento canábico mexicano que está ahí al pie de lucha, también apoyar cuando se haga alguna declaración de las distintas organizaciones de la sociedad civil que están aquí en México, trabajando el tema de drogas, ¿no? Pronunciamiento, ver la forma de tener una participación activa, para que pues sea cada vez más visible el tema y más escuchado y que personas que sean no usuarias también comprendan y empaticen con la importancia que tiene, porque no solo nos compete a las personas que somos usuarias, ¿no? Sino yo creo que a la población en general, porque la política de drogas impacta a todos por igual, seas usuario o no seas usuario, y lo hemos visto claramente, hay muchos ejemplos no tan amables, ¿no? Por ejemplo, lo que vivimos en el sexenio de Felipe Calderón, que se ha reiterado tantas veces y que lo que vivimos con Peña Nieto y lo que también estamos viviendo ahora es sumamente complicado, ¿no? Entonces, pues estar
ahí participando, pidiendo una alternativa de solución a esta situación del tráfico de sustancias, ¿no? Del tema del cannabis, de que más personas tengan acceso al cannabis medicinal si así lo requieran. Entonces, pues yo creo eso, ¿no? Participar, presionar e informarse. Ok, muchas gracias, Adrián. Pues justo, actualmente soy directora de Latinoamérica por una política sensata de drogas y como lo señalas, pues hacemos y organizamos distintas dinámicas, eventos, ¿no? También damos información acerca del tema de sustancias psicoactivas, no solo de cannabis, sino de todas las sustancias, desde la parte política, cultural, también, artística, de salud, ¿no? Social, ¿no? De educación. La organización está a nivel internacional en distintos países de Latinoamérica, en capítulos como en Argentina, ¿no? Que también lo que sucedió en Argentina con lo que querían hacer de un plantón y toda la situación de represión que tuvieron. Por ejemplo, también estábamos en Colombia, en Costa Rica, etcétera. Y acá en México también estamos en distintos estados, como es Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, eh, Puebla, Oaxaca, etcétera. Entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como LPCD. Y también, pues bueno, estamos finalizando ya un curso, sacamos convocatoria el año pasado, un curso para jóvenes interesados en el tema de sustancias psicoactivas. Este curso fue interdisciplinario, tuvo y tiene profesores de especialistas en el tema. Tocamos temas de cultura, de educación, política, reducción de riesgos y daños. Y bueno, totalmente gratuito. Son, todos los alumnos están becados y esperemos hacer ya la segunda edición. Ya estamos preparando la segunda edición para que las personas que estén interesadas, pues bueno, apliquen. Y bueno, vamos a tener más actividades, también dependiendo, yo creo la mayoría virtuales, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Entonces, los invito a que nos sigan y muchísimas gracias. Ahí lo tienen, como pueden ver, no es para menos el trabajo de LPSD. Visiten sus redes sociales, seguramente dejaré algunos medios de contacto donde sea que vean este video, ya sea en YouTube o en Facebook, pues aquí podrán ver eh, como mínimo una liga a su Facebook. Pero sí, este es muy valioso su trabajo y también, como les decía, sin duda alguna que es una forma alternativa a la acción política, a la, pues no sé, otra forma de desenvolvernos como usuarios de sustancias psicoactivas y buscar transformar nuestra realidad. Vamos a darle paso al perrito marihuano, perrito, para despedir este Dapsayuno de las elecciones 2021. Compártanme en los comentarios ustedes qué piensan al respecto, si piensan que de verdad es una oportunidad para como usuarios de sustancias hacer escuchar nuestras necesidades, una forma de luchar por nuestros derechos, o si creen que es solo otra forma de hacer pues todo este circo mediático, político, en el cual pues estamos sumergidos desde hace mucho tiempo. Entonces, compartan también este contenido si piensan que es valioso, si piensan que no lo van a encontrar en ningún otro lado y si piensan que sus amigos marihuanos y no marihuanos pueden hacer un buen uso también de este contenido, pues pásenselos. Recuerden visitar todas las redes sociales de Cannabináticos donde hay contenido diferente en cada una de ellas y también leer las noticias psicoactivas en su periódico favorito, La Dosis, ladosis.org. Visiten cannabináticos.com diagonal tienda para conocer más información de estas gorras y estos cogollos muy bonitos que se atravesaron en las entrevistas. Y pues nada, sigan compartiendo el amor por la planta amiga. Nos vemos en el próximo Dabs Ayuno.